¿Qué prefieres? ¿Quimioterapia para tratar el cáncer o implementar un proceso de quimioprevención nutricional para prevenirlo? 9 de cada 10 tipos de cáncer son prevenibles. Realizando pequeños ajustes en nuestro estilo de vida y específicamente en la alimentación, podemos realizar estos ajustes y de esta manera prevenir la aparición del cáncer. Y no te estoy hablando de alimentos que sean costosos o alimentos muy exóticos. Son alimentos que tienes disponibles en la despensa, en la nevera de tu casa y que puedes incluirlos diariamente en tu alimentación y de esa manera empezar a prevenir la aparición de esta enfermedad que cobra la vida de millones de personas en todo el mundo. Si estás interesado en implementar un proceso de prevención del cáncer a través de la quimioprevención nutricional, te invito a que nos acompañes a ver este video hasta el final. Bueno, ya estamos entonces grabando. Buenos días para toda la audiencia de IGEIA. En el día de hoy queremos traer y compartir con ustedes un tema que nos apasiona bastante y es que el hecho de que el cáncer en la actualidad es una de las enfermedades que nosotros hemos escuchado que está, pues obviamente no solamente incapacitando, sino matando más personas, también puede ser prevenible a través de la nutrición. Y estamos hablando también de un tipo de cáncer específico que es el cáncer de colon. Y en el día de hoy queremos compartir con ustedes de la mano y de la voz de una especialista en el tema, quien nos acompaña y la hemos querido trabajar, la hemos querido traer para ustedes en el día de hoy y que nos comparta su experiencia al respecto. Ella es la doctora María Elena Maldonado Celis, que es doctora en Ciencias de la Vida y la Salud. También es magíster en Ciencias Básicas Biomédicas con especialización en bioquímica, es bióloga y además de eso es investigadora senior y docente de la Universidad de Antioquia. Como ven ustedes, entonces estamos compartiendo con una persona con amplio conocimiento y que esta información que nos está dando en el día de hoy está respaldada con evidencia científica. Doctora María Elena, mil gracias por aceptar nuestra invitación y entonces la escuchamos en esta presentación. Bueno, como había pues expresado anteriormente, yo pues agradezco la invitación, pero más que la invitación, la oportunidad de poder compartir con personas que no son solo de la academia, sino que están pues en la calle, profesionales que puedan ojalá estar escuchando esto, y el que está pues en casa, que no tiene relación directa con lo que nosotros trabajamos en estas temáticas, pueda conocer, pueda aprender y poner en práctica pues lo que hoy les voy a pues como compartir. Yo les voy a, entonces a mostrar y les voy a decir de qué se trata la presentación. Lo que les voy a compartir es una, más que una conferencia, es un conocimiento pues, que he tenido la oportunidad de adquirir y de ampliar pues, con colaboración pues, de la Escuela de Nutrición y Dietética y del grupo de investigación con el que trabajo, en donde nos hemos dedicado a entender cómo desde la alimentación, desde los nutrientes, podemos contribuir a la prevención del cáncer. No solamente en las etapas más tempranas, sino incluso aquellos que ya lo han padecido y que ya están sanos, cómo evitar reincidir, ¿sí? Como que no vuelva a reaparecer. Y que parte de eso está asociado con la alimentación. Pero eso no quiere decir que hay que tenerle miedo a esos alimentos, sino ser más conscientes de una alimentación más saludable y que podemos seguir consumiendo esos alimentos, pero de qué forma que los podamos seguir disfrutando y nos pueda pues, seguir aportando no solamente bienestar, sino también salud. Entonces, bueno, primero pues que quiero pues como que todo el mundo tenga claro que qué quiere decir cáncer cuando se habla de cáncer, ¿sí? El cáncer es un nombre genérico que se le da a un grupo de enfermedades, no es una en especial, y que puede afectar cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Entonces,
cáncer es lo mismo, es el mismo término si se da en el hígado, si se da en el cerebro, si se da en sangre, ¿sí? Si se da en el colon. Al final pertenece al mismo grupo de enfermedades porque tienen una característica común. Es que ocurre un descontrol en las células de ese órgano o de un tejido y ellas empiezan a crecer de manera anormal, bien sea porque hay una herencia, ¿sí? Ahí puede haber unas fallas en nuestra información genética que la heredamos, o porque sin heredarla hay unos cambios en nuestro material genético que se llaman cambios epigenéticos, no son heredables, y esos cambios, que pueden ser por factores ambientales, hacen que esas células pierdan control y empiecen ellas a crecer de manera pues desordenada. Y cuando ya está muy avanzado, ocurren pues en las etapas que se conocen como invasión, que las células de donde ellas nacieron pues van a empezar a buscar otros sitios cercanos, o pueden migrar, que es la metástasis, hacia sitios más lejanos de su origen, ¿sí? A otros órganos para buscar alimento, oxígeno, ¿sí? Esto generalmente está asociado con las etapas tardías. Yo quiero que entiendan que el cáncer es una enfermedad pues, que es crónica y que realmente tiene un impacto en salud pública muy importante, que a veces pasa por debajo de la mesa o no se le da tanta relevancia como a otras enfermedades, como en estos momentos pues tenemos pues la mayor atención centrada pues por ejemplo en el COVID-19, pero que a pesar de que tenemos un COVID-19 latente, el cáncer no deja de existir y no deja de ser un problema de salud pública. Esta información que está aquí corresponde a un observatorio mundial que se conoce como la Fundación o la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Ellos tienen un observatorio y ellos están cada cierto tiempo publicando cómo está la incidencia y la mortalidad, es decir, cuántos casos están apareciendo nuevos en el mundo de cánceres y cuántas personas están muriendo en el mundo por esos tipos de cánceres. Entonces ellos tienen aquí los 5 cánceres más prevalentes, ¿sí? los de más incidencia. Ajá. Entonces tenemos que el primer lugar lo ocupa el cáncer de pulmón a nivel mundial, le sigue el cáncer de mama o de seno, en tercer lugar el cáncer colorectal, en cuarto el de próstata y el 5. Es decir que en el mundo esos son los mayores casos de cánceres que se están dando. Ahora, ¿cuáles son los cánceres por los que se están muriendo? Que haya más casos, por ejemplo, de cáncer de un tipo no quiere decir que son los que más se están muriendo. Coincidencialmente, el que encabeza a nivel mundial es el de pulmón, es decir, es el de mayor incidencia y también es el de mayor tasa de mortalidad. Pero, en segundo lugar, el colorectal, a pesar de que es el tercero en incidencia. El tercer lugar lo ocupa el cáncer de estómago, ¿sí? El cuarto lo ocupa el cáncer de hígado, que ni siquiera está entre los cánceres pues, de mayor incidencia. Ajá. Y el quinto, el cáncer de seno. ¿Esto por qué cambia? Pueden ser por muchas cosas, porque los diagnósticos son tardíos, porque no hay un adecuado tratamiento, porque los tratamientos no son exitosos. Entonces, por eso es que no coincide la incidencia con la mortalidad. En Colombia, la situación, ¿cómo se presenta? Entonces, este mismo observatorio del Instituto, de la Agencia de Investigación del Cáncer, el observatorio se llama GloboCan, el reporte más reciente fue para el 2018, nos dice que Colombia, ¿sí? En Colombia la mayor incidencia o el mayor número de casos se da en cáncer de seno, ¿listo? Mientras que en el mundo predomina el pulmón. Para nosotros realmente el cáncer de mayor incidencia está en las mujeres en cáncer de seno, seguido por el cáncer de próstata, el tercero es el cáncer colorectal, el cuarto el de estómago, quinto pulmón y ya pues el otro 50% todos los demás tipos de cáncer. Entonces nosotros no coincidimos con el panorama mundial, con excepción del cáncer de colorectal, que es el tercero, tanto a nivel mundial como en Colombia. Entonces, cuando uno observa eso, me pregunta, bueno, entonces, ¿qué es lo que causa el cáncer? ¿Cómo entonces, qué es lo que puede hacer que seamos susceptibles o que podamos desarrollar? Porque ninguno está libre de eso. Entonces, aquí yo les quiero presentar, bueno,
el cáncer es un proceso que toma muchos años, por eso es una enfermedad crónica, ¿sí? Eso no es algo que ocurre en un instante y se desarrolló en pocos días, ¿no? Es un evento que toma muchos años, en donde yo tengo un tejido que está sano, ¿sí? Y que empieza a hacer unos cambios, como les dije, las células empiezan a transformarse y ellas empiezan a hacer un crecimiento descontrolado que se puede volver maligno porque hay tumores que pueden ser benignos y esos tumores malignos empiezan pues ya a adquirir un tamaño cada vez mayor de manera que ellos migran y pueden invadir y se vuelve ya un cáncer invasivo. Generalmente esto puede tomar, dependiendo del tipo de cáncer, puede tomar desde 5 hasta 10 años, o sea, no es un evento que ocurre en pocos días. Digamos que la exposición inicial a los factores que puedan desencadenar un cáncer pueden hacer un daño que puede ser en poco tiempo, ¿sí? En horas o en días. Pero esa transformación hacia un primer tumor o adenoma puede tomar entre 5 a 10 años y de ahí a una metástasis puede tomar entre 1 a 5 años, dependiendo pues también del sitio que se desarrolla y la susceptibilidad del individuo. ¿Cuáles son esos factores? Vean. El 5 a 10% de los casos se atribuyen a componentes genéticos, a la herencia, ¿sí? A modificaciones en el ADN que no son heredables, como las modificaciones genéticas, a cambios en la microbiota o los microorganismos que están pues que puedan pues desencadenar pues un tipo de cáncer, a la edad, ¿sí? Al tipo de sexo, a nuestro metabolismo, la forma en cómo nosotros pues transformamos los alimentos y todo lo que consumimos, a procesos inflamatorios y a nuestro sistema inmune. Es decir, que estos factores realmente son muy poco, tienen muy poca peso como agente causal para poder desarrollar un cáncer. ¿Dónde está el peso mayor? ¿Dónde realmente, donde se mira que los agentes puedan ser los principales causantes de la gran mayoría de los casos de cáncer en el mundo? Entre el 90 a 95% de cánceres a nivel mundial son producidos por factores ambientales y factores relacionados con el estilo de vida y con nuestra dieta. Entonces, si bien es una cifra muy escandalosa, es bueno porque muchos de esos factores pueden ser modificables. Por ejemplo, si hablamos de factores ambientales, hablamos de agentes contaminantes, ¿sí? Como la exposición a la luz ultravioleta, ¿sí? A carcinógenos ambientales que se puedan encontrar en el aire, a contaminantes o sustancias químicas que se puedan encontrar en los alimentos, agentes virales, ¿sí? Y en el caso de los factores dietarios y de estilo de vida, pues muchos nutrientes, a la ingesta energética. Quiere decir, pues ya vamos a ver un poquito más en detalle, que el excedente en calorías de alguna manera va a favorecer a un exceso en ganancia de peso y que eso puede desencadenar unos factores que hacen susceptible al desarrollo de un cáncer. La presencia o no de ciertos componentes de origen vegetal que puedan tener un efecto protector, ¿sí? El consumo de alcohol es un agente considerado agente carcinogénico. La actividad física, es decir, la falta de actividad física, una baja actividad física es considerado un factor de riesgo para desarrollo de cáncer. El tabaquismo, principalmente el cáncer de pulmón y el cáncer de estómago, y en términos generales los estilos de vida, es decir, un estilo de vida sedentario, con una alimentación pues, compuesta de alimentos no saludables, pues serían aquellos que estarían aumentando el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Incluso se ha disgregado eso, se dice que la alimentación, ¿sí? Que la calidad del el 30 al 35% de los casos de cáncer está asociada a las características de la alimentación, el 25 a 30% de los cánceres al consumo o uso de tabaco, el 15 a 20% a infecciones, tanto bacterianas como virales, un 10 a 20% a la obesidad o al exceso de peso en grasa, un 4 a 6% al consumo de alcohol y ya en 10 a 15% otros factores ambientales, por ejemplo, lo que les mencionaba, pues como con agentes ambientales
como la luz ultravioleta, contaminaciones en el aire, gases tóxicos. Bueno. Entonces yo quiero que miren, por ejemplo, con el asunto del exceso de grasa corporal, o sea, cómo el ganar peso en exceso en grasa, que nos pueda llevar a un sobrepeso y con el tiempo, si nos descuidamos a una obesidad, cómo la exposición a eso puede aumentar pues, el riesgo de cáncer. Por ejemplo, aquí en Colombia, para nosotros es muy importante saber que en Colombia pues hay en los últimos 10 años, gracias a las encuestas que se han hecho de situación nutricional, pues hemos observado que hay una ganancia, hay mayor población con sobrepeso y hay una mayor población con exceso de peso también. Eso incluye no solamente a los de sobrepeso, sino también a los que tienen obesidad. Entonces, de esa población sabemos que la gran mayoría son mujeres y que otra parte, un porcentaje importante también son hombres. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es importante saber eso? Porque aquí tenemos una población en riesgo, no solamente de desarrollar otras enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad, como la diabetes o enfermedades pues, cardiovasculares, sino que también el cáncer. Entonces, les quiero mostrar por qué el sobrepeso y obesidad está asociado, es un factor de riesgo asociado a un desarrollo de cáncer. Porque eso se ha observado debido a que pues, hay cada vez más migraciones del campo a la ciudad, porque hay una disminución en la actividad física, eso lleva a que el estilo de vida sea más sedentario, ¿sí? Que utilicemos más los vehículos, en lugar pues de poder caminar o el que pueda utilizar pues una bicicleta, porque pasamos o podemos pasar más tiempo en horas frente a un televisor y ahora pues con estas condiciones frente a una pantalla de computador. Hay cambios en la alimentación que favorecen esto, es decir, aumento de consumo de bebidas azucaradas, aumento de consumo de alimentos de bajo aporte, disminución de consumo de alimentos de bajo aporte calórico como frutas, cereales, verduras. Hay un aumento del consumo de alimentos de alto contenido calórico, es decir, que tengan más azúcar refinado, lo que llamamos el azúcar blanca, más carnes rojas, pero no magras, sino ricas en grasa. También hay factores que no podemos controlar, por ejemplo, como factores pues, metabólicos, pero tratar de regular la sensación de saciedad, es decir, comer cosas que nos hagan sentir llenitos, pero que sean saludables. Y hay otros factores que a veces tienen ese impacto, que son difíciles de manejar y que hay que ser comprensibles, pero hay que buscar estrategias, que es como por desconocimiento, por el nivel económico, y porque no hay una adecuada adaptación a cambios en la dieta. Es decir, una persona que nunca ha sido, pongo los ejemplos con los que ahora están pues, cambiando esos patrones dietarios hacia los veganos o esos patrones extremos que nunca habían sido, su metabolismo no está adaptado, hace cambios, hace almacenamientos y probablemente en vez de buscar, por ejemplo, una pérdida de peso de grasa, lo que hace más bien es hacer una ganancia. Entonces esos cambios hay que hacerlos de manera progresiva, acompañado de gente que sepa, para que sea. ¿Por qué les hablo de la obesidad y el exceso o el sobrepeso con relación al cáncer? Porque está completamente evidenciado y demostrado que hay una relación, ¿sí? Estrecha entre ganar exceso de grasa corporal y aumentar el riesgo de cáncer. Por ejemplo, en Europa se ha identificado que el 40.5% de los casos de sobrepeso también desarrollaron cáncer. Es decir, es la región del mundo que más tiene, seguido de estados de las Américas, ¿sí? Del continente pues, americano, un 32.1%, y en tercer lugar, Asia. ¿Listo? Son las regiones del mundo en donde se ha observado y se ha evidenciado que hay una estrecha asociación entre haber ganado, haber pues, presentado sobrepeso y obesidad y desarrollar un cáncer. Yo esto quiero mostrarles para que vean lo siguiente. El instituto pues, que hace investigación en el cáncer a nivel mundial, que es una filial de la Organización Mundial de la Salud, ellos han mostrado que hay una fuerte evidencia, esto quiere decir que hay una fuerte evidencia tanto convincente como probable
que hay unos factores que pueden disminuir el riesgo. Lo que está en verde se refiere a disminuir el riesgo y que hay otros que pueden incrementar el riesgo. ¿Y en qué tipos de cánceres? ¿Listo? Entonces, cuando hay un sobrepeso y hay obesidad, ¿cuáles son esos cánceres que podemos desarrollar? Entonces, hay una evidencia probable que en mujeres premenopáusicas, ¿sí?, se puede aumentar el riesgo de cáncer de seno y que en jóvenes, ¿sí?, en jóvenes con exceso de peso, perdón, aquí hay un efecto protector, perdón. Es decir, en mujeres donde la exposición sea de ganancia de peso, en edad premenopáusica se habla de un efecto protector y ya les voy a explicar por qué. Y lo mismo en las adolescentes. Es decir, un adolescente con exceso de peso en grasa, sobrepeso o incluso pues obesidad, también paradójicamente se dice que disminuye el riesgo en la premenopausia de un cáncer de seno y en la posmenopausia. ¿Por qué? Porque generalmente hay un retraso en la maduración pues, de los órganos sexuales y por ende en la liberación de las hormonas femeninas, muchas de ellas que van a ser causantes de esos cambios del crecimiento del tejido pues, mamario y que por lo tanto va a ser más lento su desarrollo. Entonces digamos que en ese sentido se ha visto entre comillas un efecto protector. Sin embargo, ¿en qué condiciones ese sobrepeso y esa obesidad sí aumenta el riesgo? Bueno, en adultos, ¿sí?, ya adultos obesos, ¿sí?, o con sobrepeso, aumenta el riesgo de cáncer en esófago, ¿sí?, en páncreas, en hígado, en colorectal y en seno, endometrio y en riñón. En adultos que han ganado a lo largo de su vida progresivamente grasa, ¿sí?, y sobre todo en mujeres, se aumenta entonces el cáncer de seno a nivel de posmenopausia. Es decir, ya pasó la menopausia, pero fue una mujer que a lo largo de su vida ganó siempre grasa y lo que va a hacer es que ya cuando haya finalizado su menopausia, vaya a aumentar el riesgo al desarrollo de un cáncer de seno. Y en adultos obesos o con sobrepeso, pues también se ha observado que hay un riesgo probable de desarrollar un cáncer en boca, es decir, todo lo que es la cavidad bucal, en estómago, en vejiga, en ovario y en próstata. Esto porque ha sido importante publicarlo y difundirlo, porque esto permite tomar medidas a nivel de políticas públicas para poder advertir, generar campañas de prevención. Entonces, por eso, ya hoy en día, hablar de control y de prevención de sobrepeso y obesidad no es solamente por la diabetes y por las crónicas relacionadas con lo cardiovascular, sino también por el cáncer. Entonces, ya se viene pensando en eso. ¿Cómo se sabe el riesgo? A partir de la medición del perímetro de cintura o del índice de masa corporal, ¿sí?, que es esa relación del peso que tenemos con la estatura o la talla. Y aquí quería mostrarles pues algunos ejemplos en donde cuando este RR quiere decir riesgo relativo, es decir, cuando estamos por encima de 1 y cuando ese valor es cada vez más grande, nos dice cuánto aumenta el riesgo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un perímetro de cintura, ¿sí?, que va incrementando por cada 10 centímetros o por cada 5 kilogramos metro cuadrado, yo voy a estar aumentando el riesgo de desarrollar un cáncer de esófago en un 48% o en un 34%. Lo mismo para páncreas, ¿sí? Si yo hago unas ganancias en mi índice de masa corporal de 5 kilogramos por metro cuadrado o de 10 centímetros de cintura, es decir, el próximo año me gané otros 10 y otros 10 y así voy aumentando, pues estoy aumentando, como observan aquí, todos los valores están por encima de 1, el desarrollo de cáncer de esófago, páncreas, hígado, cáncer colorectal, de seno en la posmenopausia y de cáncer endometrial. En cuanto a los alimentos, específicamente la exposición de cuáles son esos alimentos a los que debemos pues, prestarle atención, que se ha evidenciado que pueden disminuir el riesgo, que es lo que está en verde, o que pueden incrementar el riesgo de cáncer y de qué tipos de cáncer.
Eh, yo quiero mostrarles aquí primero que hay una evidencia limitada, ¿sí? Hay una evidencia limitada y que sugiere que podría, ¿sí?, disminuir el riesgo de desarrollar cáncer del nasofaringio, pulmón, páncreas, ¿sí?, de todo el tracto intestinal, de estómago y hasta próstata, de algunos tipos de alimentos. Pueden disminuir el riesgo, por ejemplo, los pescados, el consumo de pescado, el consumo pues de lácteos. Perdón, se refiere a hígado y colorectal. Aquí en rojo estamos viendo los de incremento. En donde, ¿qué es lo que quiere decir esto? Cuando uno habla de limitado sugestivo, ¿qué quiere decir esto? Que, que estamos diciendo que estos alimentos, hay estudios que han demostrado que sí, pero hay otros que no. Entonces no se pueden todavía sacar conclusiones. Es decir, tener una dieta alta en consumo de pescados no quiere decir que me va a evitar cualquier tipo de cáncer, pero que se ha observado que pudiese disminuir algunos de ellos. Ahora, ¿cuáles son esos que sí hay una evidencia convincente, muy fuerte, que su consumo regular se aumenta? Entonces, en el caso aquí de carnes procesadas, estamos hablando de embutidos, lo que llamamos las carnes frías, carnes rojas, y lo que es preparado al estilo cantonés, es decir, con ese manejo pues de alimentos tratados por salado, se ha evidenciado y está demostrado que el consumo regular de carnes procesadas y de carnes rojas aumentan el riesgo en cáncer colorectal, y que el caso pues de consumo de esos alimentos salados al estilo pues oriental aumentan el riesgo, ¿sí?, de cáncer nasofaringio. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué hacer con las carnes rojas? ¿Qué hacer con las carnes procesadas y con estas preparaciones de salado, de conservación por con sales, con los alimentos? Bueno, vamos a entrar en un detalle un poquito más con la localización, y es que básicamente digamos que el órgano o el tejido que más se afecta o que más riesgo corre es el colorectal, ¿sí? Con el colorectal sí se ha evidenciado claramente que hay un aumento del riesgo del consumo de carnes rojas y procesadas. ¿En qué cantidad? Por cada 100 gramos día. Es decir, si yo consumo más de 100 gramos por día de carnes rojas o consumo más de 50 gramos día carnes procesadas, a veces salchichas, jamones, embutidos, mortadelas, salamis, ese tipo de, pues yo estoy aumentando, incrementando en un 12 o un 16% el desarrollo de cáncer colorectal. Pero si mi consumo de carne es inferior a esas porciones, pues digamos que el riesgo es mucho menor. Y si además no es frecuente, no es todos los días, pues obviamente no es menor. Entonces con eso lo que estoy queriendo decir es que la carne roja per se no es carcinogénica, ¿sí? La carne roja va a depender de primero la cantidad y luego la forma de preparación, que ahorita vamos a mencionar algo de eso. Muy importante son los lácteos. Los lácteos tienen un efecto protector y hay una fuerte evidencia en la protección contra el cáncer colorectal, porque cada vez pues la tendencia ha sido a consumir menos lácteos. Hay muchos mitos alrededor de ellos. Realmente que en el asunto de cáncer es que se ha demostrado que el consumo de leche en 200 gramos, a partir de 200 gramos día se observa el beneficio. El consumo de quesos, preferiblemente quesos frescos, no madurados, a partir de porciones de 50 gramos día también contribuye a proteger o a disminuir ese riesgo. Y todas las fuentes de calcio dietarios, estamos hablando tanto pues de lácteos como de algún pues otro suplemento que nos pueda aportar a partir de 200 miligramos día calcio también, porque se ha observado que el calcio y alimentos o componentes de estos alimentos activan mecanismos que contribuyen a eliminar o a retardar el crecimiento de posibles células malignas. En el caso pues del cáncer nasofaringio sí se ha demostrado que todos esos alimentos que son tratados por salado, por ejemplo como los pescados salados por conservación, tanto en niños como en adultos aumenta el riesgo en un 35-31% de cáncer nasofaringio.
¿Y en qué cantidades? Al menos una vez por semana. O sea, ese ha sido el efecto que se ha observado. Y en estómago, el riesgo de desarrollar un cáncer de estómago con alimentos conservados con sales también puede aumentar en un 6 a un 9% cuando estos se consumen a partir de porciones de 20 gramos día. Estamos, por ejemplo, conservas no solamente de carne, sino de vegetales, encurtidos, que son almacenados con sales. Hay unas transformaciones químicas, hay unos productos que generan esas reacciones químicas durante esos procesos en donde pueden activar, donde pueden desencadenar pues unas lesiones en el estómago. ¿Por qué los lácteos son tan benéficos? Veamos. Primero, por el calcio, que se sabe que el calcio activa procesos dentro de las células que contribuyen a evitar que ellas descontrolen su crecimiento o que se activen mecanismos para que se eliminen las células malignas. Segundo, porque si son lácteos, por ejemplo, que me aportan probióticos como los lactobacilos que están en los yogures, pues esos lactobacilos van a protegerme la mucosa del colon, ¿sí? Ellos pueden hacer como una especie de barrera que me van a proteger y me pueden ayudar a eliminar esas sustancias carcinogénicas, las pueden metabolizar y ayudar a su eliminación. También ellos van a fermentar, sobre todo fermentar fibra, y van a generar ácidos grasos de cadena corta que tienen un efecto antiinflamatorio y antiproliferativo de células malignas. Por otro lado, los componentes de la leche como la caseína y la lactosa van a favorecer la disponibilidad del calcio en estos alimentos y también se ha demostrado que la vitamina D, la lactoferrina y como les acabo de decir los ácidos grasos de cadena corta, ellos van a ejercer mecanismos o van a activar mecanismos que previenen inflamación en el colon o que reduzcan la inflamación en el colon y además que vayan a activar esos mecanismos que ayuden a eliminar o a evitar el crecimiento de unas potenciales células malignas. Específicamente de las carnes, porque las carnes rojas se han vuelto un factor de riesgo, pero no la carne por sí misma, sino la forma de preparación y la cantidad de consumo de esa forma de preparación. Las carnes, cuando ellas se someten a cocción, sobre todo a altas temperaturas, por ejemplo, tipo parrilla, fritas, asadas, se generan unos componentes durante esos procesos de preparación que se llaman hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estas moléculas se producen, por ejemplo, cuando pues, hacemos procesos de ahumado, ¿sí? Cuando, como les decía, cocinamos a muy alta temperatura. Entonces, lo que va a ocurrir es que la carne roja tiene una proteína, tiene una molécula que se llama la creatinina, que va a reaccionar con otros aminoácidos de las proteínas de la carne y forman estas aminas heterocíclicas. Y cuando estas aminas heterocíclicas o también hidrocarburos aromáticos se forman, ellos qué hacen, ellos se pegan, hacen aductos al DNA, es decir, ellos pueden entrar al interior de las células, llegar hasta el núcleo donde está nuestro material genético y se pegan al DNA. Y al pegarse en el DNA pueden afectar muchos procesos o la estructura del DNA que van a descontrolar el crecimiento pues, de las células o que van a evitar que estas células sean capaces de reparar los daños que les están generando estas sustancias. ¿Cuáles son las formas más nocivas de preparación entonces? Bueno, las carnes fritas, las parrillas, las preparaciones al horno y lo que se recomienda es pues, consuma carne roja, pero busque una nueva opción que sea menos perjudicial, que disminuya la producción de estos compuestos, como por ejemplo prepararlas al vapor y si quiere pues tener una sensación, una textura similar a la carne frita o a la parrilla, pues después la puede someter a un proceso de horneado. Con las carnes procesadas, los pescados salados y los alimentos ahumados, lo que ocurre con ellos es que en sus procesos de preparación, ellos son, para la mayor conservación, son almacenados con sales, unas sales conocidas como nitratos o nitritos, hay también unas nitrosaminas o unos derivados de esto. ¿Y qué pasa? Que cuando ellos entran al tracto digestivo, en el pH del estómago, ellos se transforman, ¿sí? Ellos se transforman y se produce
con ese pH ácido del estómago generan pues unos compuestos derivados nitrogenados que hacen algo similar a los hidrocarburos aromáticos. Ellos se pegan al ADN, activan procesos inflamatorios que terminan descontrolando pues las células si van a estar permanentemente expuestas a este tipo de alimentos. Entonces la recomendación es evitar el consumo de esto o reducirlos o buscar alimentos similares que no utilicen como conservantes nitratos ni nitritos, que cada vez más la industria está buscando pues como ese tipo de estrategias. Aquí ese esquema parece muy enredado, pero yo lo que les quiero es como mostrar, vean, que las carnes, por ejemplo, procesadas, que es el ejemplo que tenemos aquí, y las carnes rojas, efectivamente ellas, además de esos hidrocarburos policíclicos, aportan hierro, y ese hierro también puede actuar como un prooxidante, ¿sí? Ayudar pues en todos estos procesos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros consumimos esta carne roja, ¿sí? O estas carnes procesadas, las acompañamos con alimentos que contengan vitamina C, ¿sí? Y además vitamina E, como por ejemplo las nueces o aceites de pescado, o incluso pescados, ¿sí? O los acompañamos con alimentos que contengan clorofila, es decir, alimentos de origen vegetal verde. Ellos lo que van a hacer es que van a neutralizar, van a inhibir esas reacciones que se puedan producir en el estómago o esas reacciones de daño pues, de las células ocasionadas por estos hidrocarburos aromáticos policíclicos y nos pueden proteger. Entonces usted se puede comer, por así decirlo, su carne frita, ¿sí? Si no la puede abandonar o hay momentos en que no la puede evitar, acompañada, por ejemplo, de una ingesta de vegetales, una buena ensalada, unos alimentos que le aporten vitamina C, vitamina E y vegetales verdes, porque todos ellos le van a aportar otros componentes que lo van a proteger contra aquellos agentes carcinogénicos que puedan estar en esas carnes procesadas o que se hayan formado en las carnes rojas por un proceso de cocción de fritura. Con el alcohol también ha sido una gran preocupación porque también pues en el caso de Colombia ha aumentado considerablemente el consumo. Esto es un reporte del Observatorio Colombiano de Drogas en donde pues se ha aumentado considerablemente el consumo, entonces con ello también podemos aumentar el riesgo. ¿Qué es lo que se ha dicho? Que el consumo de cada 10 gramos de alcohol aumenta el riesgo del desarrollo de ciertos tipos de cánceres. ¿Qué puede ser 10 gramos de alcohol? Bueno, aquí, por ejemplo, puede ser una copa de vino, puede ser una jarra de cerveza, a los que toman whisky, la copa pues, de whisky, ¿sí? Entonces, eso, ¿qué es lo que se ha demostrado? Que también aumenta el riesgo de ciertos tipos de cánceres, no cualquiera, pero por ejemplo en la cavidad oral, en la faringe, cáncer de cabeza, cuello, estómago, colorectal, y de seno en mujeres posmenopáusicas y en mujeres premenopáusicas. ¿En qué proporción? Bueno, en estos primeros se habla de 5 a 10 tragos, ¿sí? Por día. Esto. O, por ejemplo, en el caso de cabeza-cuello, se ha evidenciado con cerveza y lo que llaman las bebidas espirituales a partir de 10 gramos día. Es decir, si yo me tomo más de una cerveza en un día, yo puedo aumentar el riesgo. Pero también cambia la porción dependiendo del tipo de cáncer. Por ejemplo, aumento el cáncer de estómago si la cantidad es mayor, 45 a 120 gramos. Si es cáncer colorectal, aumento el riesgo si el consumo es 10 a 60 gramos. Es decir, que si me tomo una cervecita y eso me aporta 10 gramos, no estoy favoreciendo esto, pero sí puedo pues, favorecer el riesgo de otro tipo de cáncer. Y en el cáncer, en las mujeres posmenopáusicas, ¿sí? 10 gramos días o incluso 7 tragos a lo largo de la semana. Es decir, si fuera uno diario, no me los tomo todos juntos, pero si me los tomo pues regados, pues puedo aumentar ese riesgo. Incluso el consumo de un trago por día, ¿sí? Se dice que es más nocivo tomárselos en un fin de semana, ¿sí? O en un solo momento en la semana que el que yo me tomaría pues uno de vez en cuando a lo largo de la semana. Es decir, que se vuelve más perjudicial. No tomen toda la semana, pero me lo tomo en una fiesta a la que me invitaron y ahí me tomo todo el licor que no pude tomármelo en toda la semana o que no me tomo en todo el mes,
eso sí, es más peligroso eso que tomárselo de manera pues gradual u ocasional a lo largo de la semana. ¿Qué es lo que activa? Procesos, por ejemplo, de inflamación, de daño en el ADN, ¿sí? Aumentos, por ejemplo, en esos tejidos que van a responder a estrógenos, como el caso pues, del seno, eh, alteran las funciones celulares. Entonces, todos ellos terminan haciendo esos daños. Con otros tipos de dietas que siempre pues preguntan, por ejemplo, dietas, los suplementos, el uso de suplementos de calcio. El uso de suplementos de calcio se ha evidenciado que disminuye el riesgo a partir de un consumo de 200 miligramos día del riesgo de cáncer colorectal. Entonces, por ejemplo, para aquellas personas susceptibles o que tengan casos familiares de cáncer de colon, pues digamos que pensar en una suplementación de calcio sería pues importante. Pero sí se ha observado que ciertos suplementos aumentan más bien es el riesgo, es decir, por ejemplo, altas dosis de suplementos con alto contenido en beta-caroteno, más o menos 20 a 30 miligramos día, aumentan el riesgo de cáncer de pulmón, ¿sí? Esto ha sido muy importante porque se volvió pues que aquellas personas que son fumadoras, que tienen todo el riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón, se les recomendaron alimentos con alto contenido en betacaroteno o suplementos, y lo que está antes es acelera. Pero si la persona adquiere un cáncer de pulmón y ese cáncer de pulmón no está asociado a consumo de tabacos, digamos, y se le suplementa con betacaroteno, tiene una mejor respuesta. ¿Listo? Porque los carotenoides de todas maneras en esta población pues ha sido negativo porque actúan como unos prooxidantes a pesar de que son nombrados como antioxidantes, porque ellos van a favorecer en otros individuos con efecto protector, pueden activar mecanismos de desintoxicación. Entonces esto lo que quiero decir es que no es general para todos, sino que también hay que entrar en detalle, bueno, cuáles fueron las causas, la población, la susceptibilidad, la herencia, para que tengamos como presente esa información. Listo. Y de manera sugestiva, pues algunos patrones dietarios, por ejemplo, sí está claro que no hay una evidencia, por ejemplo, es decir, dieta mediterránea, las vegetarianas, las dietas asociadas con ciertos grupos religiosos, no hay una evidencia clara que disminuyen ciertos riesgos, ciertos tipos de cáncer, porque si bien hay muchos estudios, no son concluyentes. Hay una evidencia limitada sugestiva para vitamina D, pero si se consume el alimento que la aporta, el efecto es más positivo. Es muy importante, ¿sí? Lo que sí se ha observado es que con frutas, hortalizas, legumbres y frutas secos, cereales y derivados que contienen este tipo de compuestos, la exposición o consumo de estos alimentos de forma regular nos van a dar un efecto protector. ¿Por qué? Porque en el caso de las frutas nos aportan vitamina C, que es un antioxidante, fibra, carotenoides, ¿sí? Folatos, muchos compuestos fenólicos, que son los fitoquímicos que más actividad biológica tienen en una fruta, y no solo están en frutas, están también en hortalizas, en las legumbres, los cereales, la presencia, por ejemplo, de ciertos frutos secos y legumbres que nos aportan fitoesteroles, que van a tener un efecto protector en muchos tejidos, junto con las isoflavonas, sobre todo en aquellos cánceres que están asociados a esteroides y a hormonas esteroideas. Las vitaminas del complejo B1, B2 y B3 también en algunos cereales tienen un efecto protector. Y hay una fuerte evidencia, entonces, convincente y probable, que disminuye el riesgo cuando nosotros tenemos un consumo, ¿sí? Importante de granos, de alimentos que nos aporten fibra, como les mencionaba hace un rato, vegetales, legumbres, los mismos cereales, frutas, y vegetales que no aporten almidón, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, vegetales de hoja verde. Entonces se ha visto que ellos, el consumo regular de ellos pueden disminuir el cáncer colorectal y el cáncer en las vías aerodigestivas, es decir, de nasofaringe hasta el estómago. Pero que se incrementa el riesgo
por ejemplo, de la presencia de aflatoxinas. Aflatoxinas son unos componentes que producen ciertos hongos cuando se hace un almacenamiento inadecuado de cereales. O, por ejemplo, aquellos alimentos, como ya había dicho anteriormente, que han sido preservados, alimentos vegetales que han sido preservados con sistemas o con estrategias de salado, que no son como las más recomendables. Y aquí era como mostrarles que lamentablemente hay un gran número de estudios y de investigaciones en donde no han podido como coincidir en sus resultados y hasta ahora no hay una evidencia pues contundente si los vegetales no almidonados, frutas cítricas, vegetales almidonados, los que aporten carotenoides, vitamina C, isoflavonas, disminuyen ciertos tipos de cánceres específicos. Eso no quiere decir que no se deben consumir. Lo que pasa es que cuando se hace, por ejemplo, un estudio de naranja, de consumo de naranja para prevenir cáncer de estómago en España, y se quiere hacer un igual, por ejemplo, aquí en Colombia, ¿por qué no puede coincidir? Porque las naranjas pueden ser diferentes, consumidas diferentes, procesadas diferentes, la genética de la población del país de Europa puede ser diferente a la nuestra, y eso genera muchas variables que quizás nos llevan a esas conclusiones. Entonces, lo ideal sería es adaptarlo a cada país. Yo aquí quiero es como para que vean que ya se están establecidas como las porciones, es decir, cuando vemos el efecto protector, cuando nosotros consumimos a partir de 90 gramos días granos enteros, por ejemplo, o 100 gramos vegetales días, sabemos que vamos a contribuir a prevenir o a proteger nuestro colon y recto. Si es en el caso de boca, faringe, laringe, cabeza y cuello, o sea, las aerodigestivas, entonces vamos a protegerlas si nosotros consumimos a partir de 25 gramos días, incrementamos a partir de 25 gramos días, incrementamos el efecto protector y disminuimos el riesgo. En nasofaringia, lo que se ha observado y ya les había comentado es que sí se aumenta, es más bien el riesgo si consumimos vegetales, pero de esos vegetales que vienen enlatados, fermentados, deshidratados, encurtidos, con esos métodos de salado, por lo que les mencionaba, esos derivados que se pueden generar cuando entran en contacto con el pH del estómago, generan pues sustancias que terminan deteriorando las células. Y lo mismo también se ha dicho pues para prevenir cáncer de esófago, pulmón, seno, estómago, es decir, más o menos a partir de 100 gramos de consumo de vegetales o 100 gramos a partir de fruta o 40 miligramos de vitamina C, nosotros podemos ya tener asegurado un efecto protector que si a partir de allí lo incrementamos en nuestra alimentación, pues vamos a tener muchos beneficios que nos puedan prevenir contra eso. Eso llevó a un concepto que no es nuevo, pero que ya le está dando en los 10, 20 últimos años cada vez más fuerza, que es el concepto de la quimioprevención, en donde lo que se busca es bloquear, retrasar o revertir el desarrollo de una carcinogénesis, es decir, utilizando agentes químicos, sintéticos o naturales, buscar cómo evitar, retardar, prevenir en aquellas poblaciones o individuos expuestos a algunos de estos factores que les acabo de mencionar, cómo yo puedo retrasar una potencial aparición de ciertos tipos de cánceres. ¿Listo? Entonces, eso ha permitido que se desarrolle pues, estrategias a nivel clínico, es decir, que yo utilice agentes que me puedan prevenir a nivel primario, una población sana que no ha desarrollado ningún tipo de cáncer, pero que está expuesta. Entonces, buscar cómo hacer esa prevención a partir de los alimentos. Una secundaria, es decir, cuando ya se está identificado, cómo evitar que progrese a unos estadios malignos. Y una terciaria es para aquellos individuos que ya superaron el cáncer, están sanos, pero evitar una reincidencia. Y también se tiene una identificación a nivel molecular cómo funcionan, es decir, que puedan bloquear el crecimiento de esas células que empezaron a hacer una transformación, que pueda revertir el proceso, es decir, pueda yo suprimir ese crecimiento y hacer que esas células malignas sean eliminadas y el tejido sano existente todavía pueda otra vez ubicarse en ese espacio que había ocupado una célula maligna.
o que se retarde, que se haga más lento el proceso. ¿Y qué es lo que se busca? Pues que ese proceso de quimioprevención se dé preferiblemente con agentes que sean seguros, no tóxicos, que sean efectivos a bajas dosis, fácilmente disponibles y económicos. Y de ahí la necesidad de estarlos buscando en fuentes naturales. ¿Por qué? Porque me puedan bloquear, por ejemplo, ese paso de la célula normal a una célula iniciada o que está empezando a transformarse, que me pueda bloquear ese paso en una célula hacia un adenoma o un tumor pues benigno que después puede compartirse. Es decir, que busquemos no solamente que no aparezca sino que si ya apareció, trate de no avanzar a los estadios más malignos. ¿Cómo suele hacerse esto? Bueno, generalmente buscamos frutas, vegetales, fuentes vegetales, que a partir de grandes estudios epidemiológicos nos digan, vea, cuáles son esas poblaciones que han consumido ciertos tipos de alimentos que han disminuido considerablemente el riesgo de aparición de ciertos tipos de cánceres. Lo que hace la industria es buscar esas moléculas que los contienen u obtener extractos o formas de consumo para buscar esos compuestos activos y poder evidenciar que hay unos mecanismos de acción en la célula y ya desarrollar pues todo lo que conocemos, drogas, medicamentos, suplementos, alimentos funcionales, es decir, alimentos que se les adicionen estos compuestos bioactivos y puedan tener. Pero lo ideal sería consumirlos en su forma más natural. Y aquí les quiero ir mostrando que hay un gran número, es un enorme número ya de alimentos y sus moléculas, sus componentes identificados que puedan hacer este efecto quimiopreventivo contra el cáncer. Es decir, que no tenemos que ir a comprar el frasquito o el suplemento o el extracto, sino que los podemos obtener a partir de los alimentos en su forma natural, incorporándolos de forma regular. Entonces aquí les traigo algunos ejemplos como, por ejemplo, la cúrcuma, que es una especie que cada vez se ha popularizado más, es de origen indio y se le atribuye su beneficio a un componente que está aquí que se llama la curcumina. Los pimientos, no solamente los picantes, sino en general, pues como todo ese grupo de alimentos, su beneficio se le atribuye a la capsaicina. El jengibre, ¿sí? Tiene un componente que se llama el gingerol, al que se le atribuyen beneficios. El té verde, a un flavonoide o esta molécula que es un tipo de, se llaman polifenoles, ese flavonoide que ya tiene se llama epigalocatequina, lo aporta el té verde, entonces se ha evidenciado que tiene también esos beneficios de prevención contra ciertos tipos de cánceres. La soya, que contiene genisteína, ha sido considerada pues un alimento que previene contra cánceres como por ejemplo el cáncer colorectal, de seno, próstata. Los tomates, porque contienen este compuesto, es un tipo de carotenoide, se conoce con el nombre de licopeno, es el que le da el color rojo a los tomates, pero también está en la guayaba, o sea, los carotenoides están en la guayaba, en el melón. El resveratrol, que está presente en la uva, ¿sí? No solamente para la prevención de enfermedades cardiovasculares, sino también se ha asociado, por ejemplo, con cáncer colorectal. La miel también es un alimento que, debido al contenido de ácido cafeico, se ha evidenciado que tiene efecto quimiopreventivo contra el cáncer. El ajo, el repollo, el brócoli, por sus compuestos sulfurados, esos que les dan ese olor tan característico. La cebolla, atribuido a uno de sus componentes que es la quercetina. El café, ¿sí? Atribuido al componente, a uno de sus componentes importantes que es el ácido cafeico, además de la cafeína. Y por traerles un ejemplo de bayas, las fresas que contienen ácido elágico. Esto es un ejemplo, pero la cantidad de alimentos y componentes que hay es cada vez mayor y muchos de ellos de origen vegetal. Y yo por último quería mostrarles que esto ha llevado, es decir, que ya hay varios países que tienen establecidos y que hacen ya recomendaciones muy claras de alimentos y preparaciones, de cuál es esa forma que deberíamos consumir o aprovechar esos alimentos que tienen esos efectos preventivos.
Canadá es uno de los países que tiene un portal, esta es la página, este es el enlace, tiene un portal que se llama Alimentos que luchan contra el cáncer. Es una página, si bien está en inglés, pero pues ya con todos los traductores hoy en día pueden superar esa barrera. Ellos tienen como lema, bueno, comer, alimentarse y prevenir. Ellos hablan de cuáles son esos alimentos que recomiendan para hacer prevención del cáncer, las recetas, ¿sí? Ellos mencionan recetas y cómo prepararlos, que los podrían, pues, los podemos adaptar a los nuestros, y dan conferencias, novedades que no son solamente para profesionales, sino para la población general. De hecho, esto está hecho más es para la población general. Es un portal muy serio que está apoyada por entidades pues, realmente muy importantes, como la Universidad de McGill, que es una de las mejores universidades de ese país, y fundaciones y hospitales que han desarrollado programas a lo largo de muchos años para buscar cómo bajar la incidencia y la mortalidad, porque Canadá es uno de los países en el mundo con mayor número de casos, tanto de prevalencia, de incidencia y de mortalidad. Es decir, que esto se puede lograr y que hay estrategias en donde se puede pues como alcanzar. Ya para terminar, mostrarles pues que toda esta información, todos estos estudios han permitido llevar a la OMS y al Instituto Americano de Investigación del Cáncer y a la Fundación Mundial para Investigación del Cáncer, que pertenecen a la OMS, a una serie de recomendaciones que son muy fáciles de seguir para poder prevenir el cáncer, sobre todo en aquellos individuos que puedan estar en riesgo o aquellos que sin tener el riesgo, pero estamos expuestos a todos esos factores, como por ejemplo limitar el bebida o reducir el consumo de bebidas azucaradas, limitar el consumo de alcohol. En el caso pues, de la parte pues, de alimentaria es recomendar un consumo de una dieta rica en cereales, sobre todo aquellos que aporten fibra, que aporten todos estos compuestos fitoquímicos que les estaba mencionando, vitamina C, evitar, o sea, limitar el consumo de comidas, sobre todo de esos alimentos ultraprocesados que tienen un alto contenido en grasa, en azúcares refinados, en esas sales, no solo por el asunto pues cardiovascular, sino porque muchas de esas sales tienen efectos negativos en la salud. Y limitar el consumo de carne roja y procesada en este momento. Doctora, yo pienso que entonces usted nos acaba de dar algo que es muy clave. Nosotros tenemos básicamente la mejor forma de prevenir el cáncer en la despensa, en Sí, nuestras señor. casas. Sí. No tenemos que hacer grandes sacrificios, grandes inversiones, ir a buscar la planta No, más exótica. Ahí está, en la nevera, en la es, despensa, en la plaza de mercado. sí, señor. Es muy fácil, es muy fácil. Es muy fácil, por ejemplo, ahí hablaba, por ejemplo, del té verde, pero el té no es una planta que es común nuestra, pero hay muchas otras aromáticas que tienen componentes similares al té verde, entonces uno podría con una manzanilla, con infusiones de canela, como les digo, hoy en día la cantidad de alimentos de las que se ha evidenciado es muy amplia, entonces podría yo estar hablando otra hora más. Pero, por ejemplo, no tengo té verde en mi casa, no se angustie, no lo tiene que comprar. Usted puede utilizar una manzanilla, usted puede utilizar unas infusiones de frutas, usted puede utilizar infusiones, por ejemplo, de canela, incluso el mismo café nuestro, pues no hay que irlo a buscar. Bueno, fuentes de vitamina E o fuentes, no acostumbro, o las nueces son costosas, hay otras opciones, ¿sí? Porque hace algunos años toda la tendencia era hacia los alimentos de la dieta mediterránea, el vino tinto, las uvas, el salmón. No, nosotros tenemos realmente opciones muy fáciles de conseguir y además estamos en un país tropical, o sea, donde realmente la posibilidad de conseguir frutas y verduras durante todo el año es muy amplia. Entonces no tiene que ser la fruta especial más costosa, sino cualquiera de ellas. El caso es que siempre estén ahí. Realmente yo pienso que nosotros no nos merecemos las frutas y las verduras que tenemos porque le damos más importancia al consumo de gaseosas y otras bebidas azucaradas que a las mismas frutas como tal.
Y yo pienso que dentro de lo que usted nos decía es un tema que a mí me parece clave y es la quimioprevención primaria, que es precisamente esto, incluir el consumo de antioxidantes que está en los alimentos de color, en las frutas y en las verduras. Eso. Eso es muy importante porque, sobre todo porque los antioxidantes tomaron mucha moda y los vieron como unos terapéuticos, como unos agentes de curación, ¿no? Ellos son unos agentes que pueden ayudar a prevenir. No son, nuestro cuerpo, bajo muchos factores, aumentan la producción de una sustancia que se llaman especies reactivas del oxígeno. Y el oxígeno que nosotros respiramos también se puede volver nocivo bajo ciertas condiciones de estrés, de mala alimentación, de procesos de inflamación crónico. Pero si nosotros tenemos cómo evitar que esos compuestos los podamos neutralizar con alimentos que nos aporten antioxidantes, pues podemos realmente hacer eso. De todas formas, nuestra alimentación y nuestro estilo de vida lo que está haciendo permanentemente es generar radicales libres. Y Sí, obviamente a través de este consumo de estos antioxidantes que los tenemos a la mano, lo que estamos haciendo es ese proceso de neutralización. Esos radicales libres también están asociados por esas diferentes o diversas reacciones químicas que tenemos en nuestro cuerpo a procesos carcinogénicos. ¿Es así? sí, o sea, el riesgo es cuando hay un desbalance. Nosotros siempre los vamos a estar produciendo, pero cuando ellos se acumulan, porque no tenemos suficientes antioxidantes para neutralizarlos, para eliminarlos, para amortiguar pues, el daño que hacen, pues entonces ellos se van a acumular y los daños van a ser crónicos. Entonces, pues, es algo que se va a ver es en el tiempo. Pero si yo sé que en esa alimentación he incorporado alimentos que van a tener esa función, que tienen moléculas capaces de hacer esa función, la posibilidad del efecto protector va a ser muy a largo plazo. Correcto. Doctora María Elena, nosotros podríamos entonces hacer extensivo este concepto de la quimioprevención nutricional a todos los órganos del cuerpo y por tanto pues a todos los diferentes tipos de cáncer. Sí, claro, es que eso aplica con todo. O sea, ha visto más en unos modelos que otros, pero eso es en todos los niveles. En todos los niveles eso se puede lograr, pues un efecto quimiopreventivo. Bueno, y yo pienso que de todas formas que es importante que volvamos a resaltar lo que usted decía al principio, que tiene que ver con estilos de vida. Nosotros podríamos estar hablando, y de pronto no sé si sea muy ambicioso con este porcentaje que estoy diciendo, que de un 90 a un 95% de los diferentes tipos de cáncer podrían ser prevenibles Sí, a través de estilos de vida y obviamente incluida la alimentación como tal. sí. Es que tan es así que lo que se ha observado, por ejemplo, en poblaciones que han migrado de áreas rurales y que nunca habían presentado en sus familias casos de cáncer, cuando migran ¿sí? a áreas urbanas y cambian su estilo de vida, su forma de alimentación, lo que se observa es que empiezan a aparecer con los años, ya en la primera, segunda y tercera generación, casos de cáncer que nunca habían tenido en sus antecedentes. Entonces, el asunto no es un componente genético que está pesando ahí, sino qué es lo que cambió o a qué me estoy exponiendo yo más que no me exponía antes que me está desencadenando esta enfermedad. Y eso es lo que han estado viendo y de ahí que ha nacido que el asunto se ha vuelto cada vez más es un asunto ambiental y de estilo de vida más que un componente genético. O sea, la posibilidad de uno heredar un cáncer es realmente muy bajita, pues ahí lo vieron. Es más, es bueno, ¿a qué me estoy exponiendo yo hoy que no me exponía antes? Y eso, ¿por qué me está llevando a aparecer pues, enfermedades o malestares que nunca los había tenido? Y eso está pasando mucho con las poblaciones y sobre todo pues se está viendo, por ejemplo, en nuestro caso con poblaciones indígenas que migran a la ciudad, con las poblaciones campesinas completamente sanos y que nunca en su familia habían y ahora llegan aquí y empiezan a aparecer con unos casos de cánceres que no tenían antes. Eso es mejor dicho, mientras más sano viva uno, más extensivo será. Yo pienso que eso es clave. Muchas veces nosotros nos dejamos influenciar mucho por el tema de la genética y Ah, le damos sí. mucha importancia a eso,
que es que mi papá, mi mamá, mis abuelos, mi familia han tenido una historia de cáncer y nos olvidamos y de acuerdo a ese porcentaje que usted nos daba, casi que estamos hablando de un 10% que representa ese Mm, porcentaje genético. El resto es todo epigenético, o sea, asociado a estilos de vida, como usted nos decía anteriormente. Entonces mm. pienso que eso lo que refuerza es la importancia que tiene, no lo que nosotros traemos, no esa información. Digamos que no estamos condenados a vivir de acuerdo a un patrón genético que nos incluyeron en nuestros genes, sino que nosotros podemos hacer demasiado por prevenir este tipo de enfermedades y tener un estilo de vida saludable. Sí, es que lo podemos adaptar. Así como lo podemos modificar para hacer algo maligno con él, también podemos modificarlo para hacer algo bueno. Ah, así, es así, es- parece simple, pero esa es la conclusión. Es tan modificable con agentes negativos como con agentes positivos. El caso es Bueno, hacerlo a tiempo. y dentro de su presentación también nos hablaba de la importancia entonces de consumir lácteos, la leche, ¿cierto? En la Ah, prevención de distintos tipos de cáncer. Quería preguntarle a nivel de ya de las leches fermentadas, ¿ese proceso de fermentación le agrega alguna cualidad o característica o potencia ese efecto protector, digamos, de quimioprevención primaria para los lácteos o no sería, digamos, algo relevante o considerable? no, sí, sí mejora, porque puede mejorar la biodisponibilidad del calcio, eso es algo muy importante. Y parte de esos productos de fermentación van a ser ácidos grasos de cadena corta, Corta. que van a también, es decir, los voy a tener más disponibles, más fáciles de poder llegar al tejido, no esperar a que el microorganismo lo produzca, lo fermenta, sino que ya lo tengo ahí en la preparación y es casi que dárselos en directo, pues entonces sí, son opciones pues muy buenas. Y estos otros productos fermentados, vegetales fermentados como el chucrú, el kimchi, que digamos también tendrían el mismo efecto a nivel del microbioma, protectores, de favorecer, digamos, como esas características que me ayudan a prevenir ese tipo de aparición de cáncer. Lo que pasa es que ya esos fermentados es diferente, porque son Sí, fermentados con sales, con algún otro compuesto que me van a generar compuestos secundarios que no son tan tan protectores. adecuados y tan protectores. Es diferente, o sea, no es lo mismo el fermentado lácteo al fermentado vegetal, que no se fermenta el solo, a él hay que ponerlo pues en una mezcla, a veces son vinos, son vinagres, son algunas sales que hay que dejarlas con el tiempo. Por ejemplo, pasa mucho con la salsa de soya, y en China, digamos, la mayor incidencia, ellos hacen también unas preparaciones similares y es en cáncer de estómago, entonces no es como muy recomendable. Mm, ¿Qué sería lo mejor? Es más bien es comerse ese alimento vegetal, aprovecharlo. Lo que pasa es que, por ejemplo, el caso pues, de estos repollo, coliflor, todos ellos tienen unos componentes que son de difícil digestión, tienen varios antinutrientes que desencadenan esos efectos pues, de inflamación, de digestión lenta, de malestar. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, no, más bien hacer unos procesos de cocción en agua. Muchos de ellos se eliminan con procesos de remojo. ¿Sí? Yo dejo remojando ese vegetal, lo hago y en ese remojo, por decirlo así, se van a eliminar muchos de esos componentes o hago un proceso de cocción al vapor o en agua y también voy a eliminar muchos de esos componentes y va a ser más fácil su digestión. Entonces va a haber pérdida de algunos nutrientes y algunas cosas, pero va a ser más fácil, pues, más digerible. O sea, la recomendación sigue siendo la misma, consumir el Mm, vegetal de manera natural, ¿cierto? sí, Prepararlo al baño María, donde tenga, digamos, menos pérdida de nutrientes, sin aditivos u otro eh, tipo de sustancias que yo le esté adicionando, consumirlo tal cual, eh, vegetales frescos, orgánicos, bien lavados, eh, obviamente.
Sí, o sea, por ejemplo, no tengo cómo pues consumirlos rápidamente y los quiero conservar, pues para eso están pues los procesos de choque térmico, hay procesos pues muy sencillos de que yo puedo pues hacer, por ejemplo, lo que hace uno con el brócoli, eh, un minuto pues en un choque térmico en caliente y luego en frío y luego lo congelo. O por ejemplo, lavo frutas o lavo vegetales y los congelo, o trato de guardarlos pues en empaques sacándole la mayor cantidad de aire, ojalá pues al vacío lo más posible, de manera que sea como la mejor forma de conservar. Y un proceso de congelación sin aditivos químicos me permite conservar, pues mantener por mucho tiempo el alimento sin que haya pérdidas, cambios de sabor, puede ser un poquito el color, pero tiene que ser pues por un largo periodo de tiempo de congelación. Pero si son unos días, unas semanas en el congelador de la casa, no hay nada de malo y lo puedo tener así directamente. Es mejor eso a, por ejemplo, gente que compra los vegetales conservados en lata. Enlatados. Eso sí no es. Es que yo como vegetales y me los como enlatados. No, no, No están, no, lo no, mejor es lo más no. natural. Es, Podríamos decir, doctora, que este efecto de quimioprevención primaria, obviamente que está enfocado hacia la parte de nutrición, está muy dirigido hacia la protección del microbioma. La microbiota como tal es la que está recibiendo ese beneficio y ejerciendo ese factor protector de aparición del cáncer, específicamente a nivel colorectal. en parte, en parte, sí se ha visto que si uno modifica la microbiota, hay un riesgo no solamente de eso, sino incluso hasta con diabetes, con ciertas crónicas. Eh, pero sí, efectivamente, si es una fuente de fibra, yo voy a estar favoreciendo pues el crecimiento de una microbiota que me va a proteger, sobre todo esa mucosa. Entonces, Ajá. Y doctora, por último, ya porque ha sido muy amable con nosotros y sabemos de sus ocupaciones, ¿alguna recomendación para la población infantil? Porque yo pienso que de hecho los cambios que nosotros estamos haciendo en nuestros estilos de vida y en la alimentación deben ir muy enfocados hacia esa población porque también hemos encontrado ya altos porcentajes de sobrepeso y obesidad infantil. Y si estamos hablando de que ese es un factor que se correlaciona con la aparición de cáncer, deberíamos entonces empezar a trabajar, no solamente en esa población, en la población general, pero pienso que deberíamos hacer un énfasis mayor en esa población infantil. sí, es que realmente ahí es donde van a estar los casos futuros. Ya los que están pues hoy en día y muchos aparecen porque el tiempo de vida pues del humano se ha extendido. Pero en los niños sí, porque ellos van a ser los futuros nuevos casos. Como les decía, pues cada vez están apareciendo los nuevos casos de cáncer en edades más jóvenes. Ya no es en la edad de los 70, de los 80 años, sino que ya los estamos viendo 40, 30. Y seguramente eso va a seguir bajando. Eh, ¿Qué se puede hacer con ellos? Pues que, promover la actividad física, no necesariamente el deporte, sino el juego, pues el jugar con balón, el jugar, pues el montar bicicleta, el salir a caminar. Es difícil, pero sí tratar pues de incentivar pues el consumo sí, de alimentos lo menos procesado posible. En un niño es muy complicado porque los niños tienen pues acceso y una muestra pues de alimentos muy amplia, desde helados, golosinas, mecatos, es muy complejo y la publicidad tampoco ayuda mucho. Pero si no buscar como darles opciones de otras cosas que puedan ser saludables y que se puedan pues como volverse hábito sin acosarlos, es decir, no obligarlo a comerse el brócoli porque es saludable, sino porque pues, es bonito, es divertido, ¿sabes? Buscar como, con qué estrategias poderlos incentivar y motivar que no se les vuelva pues tampoco un estrés. Pero sí, las bebidas azucaradas también es otro cuento, que es una población blanco pues para ellos. Y muchos de los mecatos que uno consigue pues de los alimentos que consigue uno pues realmente es la población que es la que hay que más prestarle el ojo porque ya los adultos cada vez han adquirido más información, ya entienden mejor lo que es una etiqueta nutricional,
ya le prestan más atención pues a una publicidad y a tener más conciencia, pero en los niños no. Entonces, y eso es lo que hay que... Doctora, ¿y el papel de la lactancia materna en esa quimioprevención primaria, qué efecto tiene? El papel se atribuye más es a la mujer que lacta, a la mujer porque pues digamos que contribuye a disminuir, o sea, el aporte de esa leche materna, si bien es benéfico pues para el bebé por todo lo que tiene, el aporte de grasas, de azúcares, de las proteínas, los anticuerpos, lo que se ha visto es que una mujer que lacta es una mujer que disminuye el riesgo, no es que no lo va a tener, pero disminuye el riesgo del desarrollo de un cáncer de seno. O sea, eso está recomendado sí o sí, sí o sí, o sea, es casi la situación ideal. Hay unas que no pueden por dificultades fisiológicas, bueno, se entiende, pero aquellas que sí pueden y que no quieren por los mitos que hay alrededor, definitivamente no, pues no hay mejor experiencia que esa. Tiene, tiene todo positivo. Sí, yo creo que nosotros nos hemos enfocado de pronto en nuestro medio mucho a hablar de las ventajas que tiene la lactancia materna para el niño, para el bebé, el Pero recién nacido, es, y nos hemos olvidado de la mamá, de la cuidadora. Y esto que usted nos está sí, diciendo es clave. Yo pienso que una de las ventajas que tiene, y precisamente hay que fomentar más en la actualidad y con base en este conocimiento que usted nos da, es precisamente esa prevención del cáncer, ¿cierto? sí, sobre Sí, todo es cáncer de seno, o sea, no estamos el hablando de cáncer cualquier, de es seno. cáncer de seno. O sea, disminuye el riesgo. Claro, Eso es muy claro. sería un factor protector clave, clave, porque Mm, también lo vimos como uno de los tipos de cáncer que tiene mayor incidencia y también mortalidad en nuestro medio. sí, es de lo que más se mueren las mujeres aquí en Colombia. Entonces aquí tenemos una medida práctica, Mm, económica, a la mano para todas las mujeres que inicien con este tema y fomentar la lactancia materna que desafortunadamente ha disminuido mucho en nuestra población. ah, sí, sí, sí. Bueno, doctora María Elena, no sé si tenga alguna otra observación, comentario. Ha sido muy amable en acompañarnos. No, pues de esto hay mucho que decir. Pues quedo como atenta a cualquier recomendación, literatura, lo que les pueda pues como seguir aportando. Eh, el cáncer es una enfermedad que pues podemos prevenir, ¿sí? Tener muy claro que estos alimentos no son curativos, eso es algo muy importante, no, no curan, pero sí, sí podemos prevenir, mejorar unas condiciones, fortalecer un sistema inmune que nos haga más fuertes al momento que se presente no solamente esto, sino otra enfermedad crónica. No verlo pues como la cura y no ver que si como este o un alimento en especial ya no lo voy a tener, no, eso es un conjunto, pero si hay unos alimentos a los que les hemos prestado más atención y si lo que tiene ese lo tiene otro parecido, pues bienvenido sea. Y eso es todo. Pero prevenir siempre va a ser más económico que curar. Sí, claro. Y Sí, como sí, sí. decíamos al principio, ahí tenemos la prevención en la despensa. Sí, señor. Simplemente es abrir la nevera y ahí está la prevención. Sí, sí, sí. Bueno, doctora, mil Muchas gracias. gracias. Esperamos contar con usted en una próxima Sí, señor. oportunidad. Mil gracias por toda su Bueno, disposición y hasta una próxima bueno. ocasión. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego.